Allá por los años 50, en una finca cálida y polvorienta del Valle Central de California, se alzaba una casa de madera vieja rodeada de maizales que se perdían en el horizonte. El sol pegaba fuerte desde temprano y el aire olía a tierra seca y a paja recién cortada. En aquel lugar vivía una anciana a la que todos llamaban Doña Rosa, aunque ya pocos recordaban su apellido. Había pasado toda su vida trabajando aquella tierra junto a su esposo, don Manuel, un hombre recio y callado que sabía leer el cielo mejor que cualquier libro. Juntos habían sido dueños de extensiones amplias, de vacas gordas y de un futuro que parecía no tener fin. Pero la vida, como el viento del desierto, cambia de rumbo sin avisar. Don Manuel murió una mañana de invierno, sin queja ni despedida, dejando a Doña Rosa sola con el peso de los recuerdos y el cuidado de la finca. Desde entonces, los días se le hicieron más largos, las noches más frías y los pasos más lentos. Sus rodillas crujían como las tablas del corredor donde pasaba las tardes, sentada en una mecedora que había pertenecido a su madre. Miraba el horizonte con ojos húmedos, no de llanto, sino de tanto recordar. Con ella vivía su única hija, Carmen, una mujer de 30 y tantos años que había crecido corriendo entre las milpas con el cabello al viento y las mejillas coloradas por el sol. Carmen ya no era aquella niña. Se había casado con Anselmo, un hombre de espaldas anchas pero voluntad floja que prefería dormir la siesta a levantar una asada. Anselmo no tenía oficio fijo. A veces salía a jornalear, pero la mayoría de los días se quedaba en la cama hasta que el sol estaba alto, mientras Carmen cultivaba un pequeño huerto detrás de la casa para sacar algo que llevarse a la boca. Doña Rosa ya no podía trabajar como antes. Sus manos, que una vez habían sembrado hectáreas enteras, ahora temblaban al sostener una taza. Su respiración era corta, como si el aire se le escapara entre los dedos. Pasaba las horas en el corredor, mecéndose despacio, contando las nubes o recordando cómo su esposo silbaba mientras araba. A veces Carmen salía a regar las plantas y la miraba de reojo, con una mezcla de cansancio y algo que ya no era cariño. Una noche, cuando la luna apenas asomaba entre las ramas secas del algodonero, Carmen y Anselmo hablaron en voz baja en el dormitorio. La lámpara de queroseno apenas alumbraba sus rostros. «Nos estamos quedando sin nada», dijo Anselmo rascándose la barba de 3 días. «El maíz no alcanza, las gallinas ya no ponen. ¿Y tu madre?» «No digas tu madre como si fuera un mueble viejo», lo cortó Carmen, aunque su voz no sonaba convencida. «Pues eso es lo que es, un estorbo. Come lo poco que tenemos, ocupa espacio y no aporta nada». Carmen se quedó callada. Miró la pared agrietada, donde una foto descolorida mostraba a su padre sonriendo junto a un tractor nuevo. Recordó cómo corría descalza detrás de él, cómo su madre le cantaba mientras le trenzaba el pelo. Pero el hambre aprieta y el cansancio también. «Si no hacemos algo, no tendremos ni para el aceite», insistió Anselmo. Carmen apretó los labios. «Pues la solución es sencilla», dijo al fin, con el corazón endurecido como la tierra en sequía. «Que se vaya mi madre. Esta casa es nuestra ahora. Necesitamos el espacio». No hubo más palabras. Solo el silencio pesado de quien acaba de decidir el destino de otro. Anselmo asintió, satisfecho. Carmen se acostó de espaldas a él, con los ojos abiertos en la oscuridad. No durmió. A la mañana siguiente, el sol apenas calentaba las paredes agrietadas cuando Doña Rosa escuchó ruidos extraños. Arrastrar de baúles, pasos apresurados, voces cortantes. Se levantó despacio de la mecedora, apoyándose en el bastón que su esposo había tallado de un tronco de encino. Salió al corredor y vio algo que le heló la sangre. Carmen y Anselmo sacaban su ropa al patio. Sus blusas desteñidas, sus zapatos de cuero gastado, las mantas que había tejido con sus propias manos. Todo amontonado en la tierra polvorienta. «¿Qué hacen?», preguntó Doña Rosa con voz temblorosa. «Apenas un hilo».
Carmen no levantó la vista. Siguió doblando una falda con movimientos bruscos. «Madre, tienes que irte», dijo al fin sin mirarla. «Ya no podemos seguir así. Necesitamos el espacio». «¿Irme de mi propia casa?», susurró la anciana sintiendo que la garganta se le cerraba como una trampa. Nadie respondió. Anselmo dejó caer la última caja con un golpe seco, se limpió las manos en los pantalones y entró de nuevo en la casa. Carmen dio media vuelta, sin siquiera rozarle la mano a su madre. La puerta se cerró de golpe. Doña Rosa se quedó sentada en el escalón, con la maleta a sus pies. El sol subía lento, quemándole la nuca. Lloró en silencio, sin aspavientos, como quien ya no tiene fuerzas ni para el drama. Las lágrimas caían sobre la tierra seca y se perdían enseguida. Horas después, cuando el sol empezó a bajar, se levantó con dificultad. Miró la casa una última vez, las ventanas rotas, el corredor donde había mecido a su hija recién nacida, el algodonero que plantaron el día de su boda. Luego tomó la maleta y comenzó a caminar por el sendero de tierra, sin rumbo fijo, pero con el corazón en pedazos. Lo que Carmen y Anselmo no sabían era que doña Rosa guardaba un secreto. Años atrás, cuando don Manuel aún vivía, habían vendido parcelas poco a poco para pagar deudas y guardar algo para el futuro. Ella, con manos temblorosas pero firmes, había escondido el dinero en una caja de lata bajo unas piedras cerca del corral de las vacas. Nunca se lo dijo a su hija. Pensaba que el amor de familia era más fuerte que cualquier interés. Ahora, mientras caminaba bajo el sol poniente, ese secreto era lo único que le quedaba. El sendero de tierra se extendía como una serpiente seca entre los maizales agostados. Doña Rosa caminaba despacio, con la maleta en una mano y el bastón en la otra, dejando huellas que el viento borraría antes del amanecer. El polvo se le metía en los zapatos rotos y le picaba en los ojos, pero no se detuvo. Cada paso era un latido que le recordaba la puerta cerrada a sus espaldas. Cuando la noche cayó de golpe, como un telón negro, las estrellas aparecieron frías y distantes. Doña Rosa se sentó al borde del camino, bajo un algodonero solitario. Sacó de la maleta una manta raída y se cubrió los hombros. El frío de la tierra le calaba los huesos, pero más frío era el vacío en el pecho. Pensó en Carmen niña, en cómo le cantaba nanas mientras le peinaba el cabello con los dedos. Pensó en don Manuel, en su risa ronca cuando encontraban un nido de codornices. Cerró los ojos y dejó que el sueño la venciera, aunque fuera a retazos. Al amanecer, el canto de un gallo lejano la despertó. Se levantó entumecida, se sacudió el polvo y siguió caminando. El corral de las vacas quedaba atrás, pero ella sabía exactamente dónde estaban las piedras. Llegó cuando el sol apenas rozaba las copas de los árboles. Apartó la maleza con el bastón, removió la tierra endurecida y allí estaba, la caja de lata oxidada, envuelta en trapos viejos. La abrió con dedos temblorosos. Los billetes, arrugados pero intactos, olían a humedad y a tiempo olvidado. No eran una fortuna de banquero, pero sí lo suficiente para empezar de nuevo. Los contó despacio, como quien acaricia un recuerdo. Luego los guardó en el fondo de la maleta, cerró la tapa y se puso en pie. El camino principal aparecía más adelante, flanqueado por cercas de alambre oxidado. Doña Rosa lo tomó sin mirar atrás. Pasó junto a fincas que antes habían sido suyas, ahora en manos de extraños. Algunos peones la saludaban con respeto, recordando a la mujer que una vez dirigía jornaleros con una sola mirada. Ella respondía con una inclinación de cabeza, nada más. Horas después, cuando el sol quemaba de lleno, llegó a la finca de los Hernández, una pareja mayor que había trabajado con don Manuel en los buenos tiempos. La casa era humilde pero limpia, con geranios rojos en las ventanas. Al verla, doña Hernández dejó caer el cesto de ropa y corrió a abrazarla. «Doña Rosa, Dios mío, ¿qué hace aquí a estas horas?», exclamó, con los ojos llenos de sorpresa y preocupación. «No quiero molestar», respondió la anciana,
con voz ronca por el polvo. «Solo pido un rincón para pasar la noche». Don Hernández, que salía del corral con un balde de agua, se quitó el sombrero. «Entre, doña. Esta es su casa». Le dieron sopa caliente, pan de maíz y una taza de té de manzanilla. El cuarto que le ofrecieron era pequeño, con una cama de hierro y una colcha bordada. Doña Rosa se acostó sin quitarse los zapatos, por si tenía que salir corriendo. Pero el sueño llegó profundo, sin pesadillas. A la mañana siguiente, mientras los Hernández desayunaban tortillas con frijoles, doña Rosa se sentó a la mesa con ellos. «¿Saben de algún terreno en venta por aquí cerca?», preguntó de pronto, sorbiendo el café. Don Hernández arqueó las cejas. «Claro que sí, doña. Don Elías tiene una parcela al otro lado del arroyo. No es grande, pero la tierra es buena y hay agua todo el año». «¿Cuánto pide?» $1,500. Dice que necesita el dinero para la operación de su nieto». Doña Rosa asintió. Sacó un fajo de billetes del fondo de la maleta, contó 1,500 con calma y los dejó sobre la mesa. «Dígale que se los mando hoy mismo, que prepare los papeles». Los Hernández se miraron, boquiabiertos. Nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Solo sabían que doña Rosa siempre había sido una mujer de palabra. Esa misma tarde, don Elías llegó en su camioneta vieja. Firmaron los papeles bajo el algodonero, con el sol como testigo. La parcela era de 5 hectáreas, con un arroyo cristalino y un pequeño bosquecillo de encinos. Doña Rosa apretó la mano del hombre, seca pero firme. «Gracias», dijo simplemente. Los días siguientes fueron de movimiento. Los vecinos, al enterarse, llegaron con herramientas y buena voluntad. Construyeron una casa de madera sólida, con corredor amplio y ventanas que daban al este. Levantaron un corral para gallinas, un huerto detrás y una cerca de postes nuevos. Doña Rosa dirigía desde su mecedora, dando indicaciones precisas. Nadie preguntaba por qué estaba sola. Solo veían en sus ojos una determinación que inspiraba respeto. Una mañana, mientras clavaban el último tablón del tejado, un niño de unos 10 años se acercó con un balde de agua. Era Pedro, hijo de un jornalero pobre que vivía al otro lado del arroyo. Tenía el cabello negro y enmarañado, los pies descalzos y una sonrisa tímida. «¿Necesita ayuda, doña?», preguntó, ofreciendo el balde. Doña Rosa lo miró un instante. En sus ojos vio algo que ya no encontraba en su hija: inocencia y bondad sin cálculo. «Ven, pequeño. Siéntate aquí y cuéntame cómo te llamas». Desde ese día, Pedro se convirtió en su sombra. Le llevaba agua del arroyo, recogía huevos, barría el patio. No pedía nada a cambio, solo la compañía de la anciana que le contaba historias de cuando los maizales llegaban hasta el cielo. Mientras tanto, en la casa vieja, Carmen y Anselmo dormían hasta tarde. El huerto se llenaba de maleza, las gallinas escapaban por los huecos de la cerca y el techo goteaba cuando llovía. Comían lo poco que quedaba de las reservas, esperando que el tiempo resolviera sus problemas. No imaginaban que, a pocas leguas de distancia, la mujer a la que habían echado construía una vida nueva, ladrillo a ladrillo, con manos temblorosas, pero corazón firme. Los meses pasaron como nubes empujadas por el viento del norte. La finca de doña Rosa florecía. El maíz crecía alto y verde. Las gallinas ponían huevos dorados y el huerto daba tomates jugosos y chiles que picaban justo lo necesario. Pedro llegaba cada mañana antes de que cantara el gallo, con su sonrisa de siempre y una pregunta nueva. «¿Hoy qué hacemos, doña?» «Hoy plantaremos cilantro junto al arroyo», respondía ella, y el niño corría a por la azada pequeña que le había regalado. Los vecinos pasaban a saludar, traían queso fresco o una jarra de leche. Doña Rosa los recibía en el corredor, con una taza de té y una historia breve. Nunca hablaba de Carmen. Guardaba ese dolor como una semilla enterrada, esperando que el tiempo la convirtiera en algo menos amargo. Una tarde, mientras tejía una servilleta bajo la sombra del algodonero, vio a Anselmo a lo lejos. Venía caminando por el sendero.
con el sombrero en la mano y la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Se detuvo frente a la cerca nueva, dudando. Doña Rosa dejó la labor en el regazo y lo observó en silencio. Anselmo tragó saliva, nervioso. «Buenos días, doña», dijo al fin, con voz ronca. «Venía buscando trabajo». Ella respiró hondo. No había odio en su mirada, solo una calma profunda, como el arroyo en verano. «Trabajo», repitió, midiendo cada palabra. «Sí, allá en la casa. Las cosas no van bien. No tenemos ni para el pan». Doña Rosa se levantó despacio, apoyándose en el bastón. Se acercó a la cerca hasta quedar a un paso de él. «Puedo darte trabajo», dijo, «pero con una condición». «Lo que sea, doña. Prométeme que no le dirás nada a Carmen sobre esta finca, ni una palabra. No quiero que sepa dónde estoy ni cómo vivo». Anselmo dudó un instante. El hambre le apretaba el estómago como una tenaza. Asintió. «Se lo prometo». A la mañana siguiente, Anselmo llegó al amanecer. Doña Rosa le señaló el corral. «Empieza por las gallinas, luego arregla la cerca del lado norte». Trabajó todo el día sin quejarse, limpió, cargó sacos, cavó surcos. Al mediodía, Doña Rosa le dio un plato de frijoles con tortilla y un vaso de agua fresca. Comieron en silencio bajo el algodonero. Cada tarde, antes de irse, ella preguntaba lo mismo. «¿Cómo está mi hija?» Anselmo bajaba la vista. «Bien, en la casa, haciendo lo suyo». Doña Rosa asentía. Esa respuesta bastaba. No pedía más. Los días se convirtieron en semanas. Anselmo llegaba puntual, trabajaba duro y se iba con su paga en el bolsillo. La finca prosperaba. El maíz estaba listo para la cosecha. Las vacas que había comprado daban leche abundante y Pedro corría feliz entre las hileras, espantando cuervos con una lata atada a... Pedro se había convertido en el nieto que nunca tuvo. Le enseñaba a leer con un libro viejo de cuentos, le contaba cómo su abuelo domaba potros y le dejaba quedarse a dormir cuando llovía fuerte. Una noche, mientras cenaban sopa de verduras, Pedro preguntó: «¿Por qué vive sola, doña? ¿No tiene familia?» Doña Rosa removió el caldo despacio. «La familia a veces se aleja, pequeño, pero uno aprende a hacer familia con quien el corazón elige». Pedro no entendió del todo, pero asintió. Para él, Doña Rosa era abuela, maestra y amiga. En la casa vieja, Carmen notaba los cambios en su marido. Llegaba cansado, pero con dinero en el bolsillo. Comía con apetito y dormía sin quejas. Una tarde lo encaró en la cocina. «¿Dónde trabajas, Anselmo? No me digas mentiras». «En una finca buena», respondió él, evitando su mirada. «El patrón paga bien». «¿Qué patrón? ¿Dónde?» «No preguntes tanto. Es trabajo honrado». Carmen entrecerró los ojos. La curiosidad le picaba como una espina. Siguió preguntando, pero Anselmo se cerraba como almeja. Una mañana, cuando él salió temprano, ella lo siguió a hurtadillas. Caminó detrás, escondiéndose entre los maizales, hasta llegar a la finca nueva. Vio la casa de madera brillante, el corral lleno de gallinas, el huerto perfecto. Y en el corredor, sentada en la mecedora, estaba su madre. El corazón le dio un vuelco. Corrió hasta la puerta y golpeó con furia. «¡Abre! Sé que estás ahí». Doña Rosa abrió despacio. Sus ojos se encontraron con los de Carmen, llenos de rabia y reproche. «¡Tú!», gritó Carmen. «Todo este tiempo viviendo como reina, mientras nosotros pasamos hambre». Doña Rosa no se inmutó. Escuchó cada palabra, cada insulto, cada acusación. Cuando Carmen se quedó sin aliento, habló con calma. «¿Ya terminaste?» Carmen jadeaba. «Tú me echaste de mi casa», continuó Doña Rosa. «Con unas pocas ropas y unos zapatos viejos, ahora vienes a reclamar lo que yo construí con mis manos». «Pero yo no sabía que tenías dinero», estalló Carmen. Doña Rosa suspiró. «¿Y aunque lo hubiera sabido, habría cambiado algo? Me echaste sin pensarlo 2 veces». Carmen apretó los puños.
Pues dame algo, dame dinero, dame esta casa, yo sabré qué hacer. Doña Rosa entró un momento y volvió con unas pocas monedas. Las puso en la mano de su hija y cerró la puerta con calma. Carmen se quedó allí, con las monedas apretadas en el puño, sin saber que acababa de cavar un poco más hondo su propia tumba. Carmen regresó a la casa vieja con los pasos pesados y el puño todavía cerrado sobre las monedas. El sol del mediodía le quemaba la nuca, pero más ardía la rabia que le subía por la garganta. Entró de golpe, tiró las monedas sobre la mesa de madera astillada y se dejó caer en una silla. Anselmo, que dormitaba en el catre, se incorporó sobresaltado. «¿Qué pasó? ¿De dónde vienes?» «De la finca de mi madre», respondió ella con voz cortante. «La muy tacaña me dio esto y me cerró la puerta en la cara». Anselmo recogió las monedas, las contó con dedos torpes y frunció el ceño. ¿Solo esto? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Dice que yo la eché, que ahora no tiene por qué darme más. Se hizo un silencio denso. El techo crujió con el viento, y una gallina suelta picoteó la tierra del patio. Carmen se levantó, abrió el armario y sacó lo poco que quedaba de harina. Hizo tortillas planas, sin sal, y las comieron en silencio. Esa noche, Anselmo no fue a trabajar. Se quedó en la cama, mirando el techo, pensando que quizá su suegra se ablandaría con el tiempo. Los días siguientes fueron de inercia. Carmen gastó las monedas en azúcar, café y un poco de carne salada. Anselmo dejó de levantarse temprano. La cerca del corral se vino abajo, las gallinas escaparon y el huerto se llenó de cardos. La casa vieja parecía encogerse, como si la miseria la fuera devorando pared por pared. En la finca nueva, doña Rosa seguía su rutina. Al amanecer, Pedro llegaba con el balde de agua y una sonrisa que iluminaba más que el sol. Juntos daban de comer a las gallinas, recogían huevos y regaban el cilantro que ya asomaba verde y fragante. Después, doña Rosa se sentaba en el corredor con su labor de tejido y Pedro se acomodaba a sus pies escuchando historias. Una mañana, mientras contaban los huevos, doña Rosa preguntó: «¿Tu padre sabe que vienes todos los días?» «Sí, doña. Dice que mientras yo esté contento, él también». Ella sonrió. En la mirada del niño veía la lealtad que su propia hija había perdido. Decidió que, si el destino le daba tiempo, recompensaría esa bondad. Anselmo reapareció un lunes, con la camisa limpia y la barba afeitada. Tocó la puerta de la finca con timidez. «Perdón por no venir, doña. Mi mujer estaba enferma». Doña Rosa lo miró de arriba abajo. No había enferma ninguna, pero no dijo nada. «Vuelve al trabajo», dijo simplemente. «Hay mucho que hacer antes de la cosecha». Anselmo asintió y se puso manos a la obra. Cargó sacos de maíz, arregló el tejado del corral y cavó un canal para que el agua del arroyo llegara al huerto. Al mediodía comieron bajo el algodonero. Frijoles, tortillas y un poco de queso fresco que Pedro había traído de su casa. Cada tarde, la pregunta de siempre: «¿Cómo está Carmen?» «Bien». «En la casa», respondía Anselmo cada vez con menos convicción. Doña Rosa asentía. Guardaba el dolor en un rincón del pecho, pero no dejaba que la amargara. Tejía, cantaba bajito y enseñaba a Pedro a contar las estrellas. Una tarde, mientras Anselmo cargaba leña, Pedro se acercó con una idea. «¿Y si hacemos un columpio en el algodonero, doña, para los dos?» Doña Rosa rió, algo que no había hecho en meses. «Buena idea, pequeño. Mañana mismo». Al día siguiente, Anselmo ató una tabla gruesa con cuerdas fuertes y colgó el columpio del árbol. Pedro se balanceó hasta que le dolieron las mejillas de tanto reír. Doña Rosa los miraba desde el corredor, con los ojos brillantes. Por un momento olvidó la traición, pero la paz nunca dura cuando hay codicia de por medio. Carmen, en la casa vieja, no dejaba de dar vueltas a la idea de la finca nueva. Veía a Anselmo llegar con dinero, comer mejor,
dormir tranquilo. Una noche lo encaró de nuevo. «No me mientas más. Trabajas para mi madre, ¿verdad?» Anselmo palideció. «¿Quién te lo dijo?» «Nadie. Lo sé. Y si tú tienes trabajo allí, yo también quiero mi parte». «No puedes, Carmen. Ella no quiere verte». «Es mi madre. Esa finca debería ser mía». Anselmo intentó calmarla, pero Carmen ya había decidido. Al día siguiente, mientras él salía a trabajar, ella lo siguió otra vez. Esta vez no se escondió. Llegó a la finca al mediodía cuando doña Rosa y Pedro comían en el corredor. «Madre», gritó desde la cerca, «necesito hablar contigo». Doña Rosa dejó la cuchara. Pedro se quedó quieto, con el tenedor a medio camino. «Vete, Carmen», dijo la anciana con voz serena. «Ya te di lo que quisiste. Eso no es nada. Mira esta casa, este huerto, estas gallinas. Todo esto era nuestro». «Era mío», corrigió doña Rosa. «Y tú me echaste con una maleta». Carmen avanzó hasta el corredor, ignorando a Anselmo que llegaba corriendo. «Dame la mitad, o te denuncio. Diré que me robaste». Doña Rosa se levantó despacio. Su bastón golpeó el suelo con firmeza. «No tienes nada que denunciar. Los papeles están a mi nombre. Y tú perdiste el derecho el día que cerraste esa puerta». Carmen abrió la boca para gritar, pero algo en la mirada de su madre la detuvo. Era una mirada sin odio, solo cansada. «Vete», repitió doña Rosa, «y no vuelvas». Anselmo tomó a su mujer del brazo. «Vamos, Carmen, déjalo». Ella se soltó con brusquedad, pero se fue. Caminó rápido por el sendero, con los puños apretados y el corazón lleno de veneno. Esa noche, en la casa vieja, Carmen no durmió. Planeó, calculó, imaginó cómo apoderarse de la finca. Anselmo la escuchaba en silencio, sabiendo que no había forma de detenerla. El verano llegó con calor sofocante y mosquitos que zumbaban como avispas. En la finca nueva el maíz estaba alto y dorado, listo para la cosecha. Doña Rosa contrató a 2 jornaleros para ayudar a Anselmo. Pedro corría entre las hileras, recogiendo mazorcas caídas y cantando canciones que había aprendido de la anciana. Una mañana, mientras desayunaban tortillas con chile, doña Rosa habló con seriedad. «Pedro, quiero que tu padre venga esta tarde. Tengo algo importante que decirle». El niño asintió y salió corriendo. Horas después llegó don Luis, el padre de Pedro, un hombre flaco pero de mirada honrada. Se quitó el sombrero al entrar. «¿Me mandó llamar, doña?» «Sí, Luis, siéntese». Le sirvió café y fue directa. «Quiero que Pedro estudie. Tiene cabeza y corazón. Yo pagaré la escuela en el pueblo, y si trabaja aquí los fines de semana, le daré un sueldo justo». Don Luis se quedó mudo. Luego, con voz temblorosa: «Doña Rosa, eso es demasiado. No sé cómo agradecerle». «No me agradezca, agradezca a su hijo. Él me ha devuelto la fe en la gente». Esa misma semana, Pedro empezó la escuela. Llevaba un cuaderno nuevo y un lápiz que doña Rosa le había comprado. Regresaba al atardecer, con las mejillas coloradas y los ojos llenos de historias. Le contaba a la anciana lo que había aprendido, y ella lo escuchaba como quien escucha música. Anselmo seguía trabajando, pero cada vez más callado. Sabía que Carmen tramaba algo. Una noche, al llegar a la casa vieja, la encontró contando monedas y haciendo listas. «¿Qué haces?», preguntó. «Voy a comprar la finca», dijo ella sin mirarlo. «Cuando mi madre muera, todo será nuestro, pero necesitamos dinero para los abogados». Anselmo frunció el ceño. «No va a dejar nada, lo sabes». «Claro que sí, soy su hija». Él no respondió. Sabía que doña Rosa ya había tomado decisiones. En la finca, la vida seguía su curso. Doña Rosa compró 2 vacas más y un cerdo que Pedro bautizó como Gordito. Construyeron un horno de barro detrás de la casa, y los domingos horneaban pan que repartían con los vecinos. La anciana tejía mantas para el invierno y guardaba parte del dinero en una caja nueva.
esta vez dentro de la casa, bajo una tabla suelta del suelo. Una tarde, mientras Pedro balanceaba en el columpio, doña Rosa sintió un pinchazo en el pecho. Se sentó en la mecedora, respirando con dificultad. El niño corrió a por agua. ¿Está bien, doña? Sí, pequeño, solo un cansancio viejo. Pero el dolor volvió al día siguiente y al otro. Decidió ir al médico del pueblo. El doctor, un hombre joven con gafas gruesas, la examinó con cuidado. El corazón está débil, doña. Debe descansar, nada de esfuerzos. Ella asintió. Regresó a la finca y llamó a don Luis. «Necesito que me ayude con algo importante», dijo. «Quiero hacer un testamento». Esa misma semana fue al notario del pueblo. Escribió con letra temblorosa pero clara. «Dejo toda mi finca, casa, animales y ahorros a Pedro Hernández, hijo de Luis Hernández. Él ha sido mi familia cuando la sangre me falló. A mi hija Carmen no le dejo nada. Ella eligió su camino el día que me echó de mi casa». Firmó, selló y guardó una copia en la caja bajo el suelo. La otra quedó con el notario. Los días siguientes fueron más lentos. Doña Rosa pasaba más tiempo en la mecedora, mirando el horizonte. Pedro le llevaba flores silvestres y le leía en voz alta los cuentos que aprendía en la escuela. Anselmo trabajaba en silencio, sabiendo que el final se acercaba. Una mañana Carmen apareció de nuevo. Esta vez traía una bolsa de tela y una sonrisa falsa. «Madre, vengo en paz», dijo. «Traje pan y queso. Hablemos». Doña Rosa la miró desde el corredor. «No hay nada que hablar, Carmen. Vete». Pero Carmen insistió. Entró, dejó la bolsa en la mesa y se sentó. «Sé que estás enferma. Deja que te cuide. Somos familia». Doña Rosa cerró los ojos. El dolor en el pecho era más fuerte que nunca. «No necesito tu cuidado, necesito paz». Carmen se levantó furiosa. «Te arrepentirás. Cuando mueras, todo será mío». Salió dando un portazo. Anselmo, que había escuchado todo desde el corral, se acercó a doña Rosa. «¿Quiere que la acompañe al médico?» «No, Anselmo, solo quiero que sigas trabajando y que cuides a Pedro». Él asintió. Por primera vez sintió algo parecido al remordimiento. Esa noche, doña Rosa escribió una carta. La dobló, la guardó en un sobre y se la dio a Pedro. «Cuando yo no esté, dásela a tu padre. Prométemelo». «Se lo prometo, doña». Se acostó temprano. El dolor era constante, pero sonrió al ver la luna por la ventana. Pensó en don Manuel, en los maizales interminables, en la niña que una vez corrió descalza entre las milpas. A la mañana siguiente no se levantó. Pedro la encontró en la cama, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión serena. El corazón había dejado de latir durante la noche. Los vecinos llegaron corriendo. Don Luis lloró como un niño. Anselmo se quedó en la puerta, sin saber qué hacer. Pedro abrazó la manta que doña Rosa le había tejido y no soltó el sobre. Horas después, Carmen y Anselmo llegaron en la camioneta vieja. Ella bajó corriendo. «¿Dónde están las escrituras? ¿Dónde está el dinero?» Don Luis la miró con desprecio. La doña dejó todo claro. «La finca es de Pedro». Carmen gritó, pataleó, amenazó. Pero el notario llegó con los papeles. Todo estaba en regla. Pedro, con lágrimas en los ojos, abrió el sobre. Dentro había una nota. «Pequeño, cuida esta tierra como cuidaste mi corazón. Sé feliz, tu abuela Rosa». La finca quedó en manos del niño. Los vecinos lo ayudaron a seguir adelante. Carmen y Anselmo vendieron la casa vieja por 4 pesos y desaparecieron del pueblo. Nadie supo más de ellos. Solo se decía que vagaban de finca en finca, buscando trabajo que nunca duraba. Pedro creció fuerte y honrado. La finca prosperó. Y cada atardecer se sentaba en el columpio del algodonero, mirando el horizonte, como hacía doña Rosa. Porque la sangre no siempre agradece, pero el corazón noble nunca olvida.
Los días siguientes a la muerte de doña Rosa fueron de un silencio denso, como si la finca entera contuviera la respiración. El corral estaba lleno de gallinas que picoteaban sin rumbo. El huerto parecía más verde que nunca, pero nadie se atrevía a tocar nada. Pedro, con los ojos hinchados de tanto llorar, se sentaba en el corredor abrazando la manta tejida y mirando el columpio que ya no se balanceaba. Don Luis, su padre, iba y venía entre la casa y el pueblo arreglando papeles con el notario y hablando con los vecinos para que todo quedara en orden. Anselmo llegó una mañana, con el sombrero en la mano y la mirada baja. Se detuvo frente a don Luis. «Vine a ayudar», dijo, «si me dejan». Don Luis lo miró un largo rato. Recordaba cómo aquel hombre había sacado las maletas de doña Rosa al patio, pero también cómo había trabajado duro los últimos meses. «Puedes quedarte hasta la cosecha», respondió al fin. «Después veremos». Anselmo asintió y se puso a trabajar en silencio. Cargó sacos, arregló la cerca y ayudó a Pedro a dar de comer a las vacas. El niño lo observaba de reojo, sin hablarle. Aún guardaba en el bolsillo la nota de doña Rosa, doblada con cuidado. Carmen, mientras tanto, no aparecía. Se había encerrado en la casa vieja, contando las monedas que quedaban y planeando cómo pelear la herencia. Una tarde fue al pueblo y buscó al licenciado Morales, un abogado joven que acababa de abrir oficina. «Mi madre me dejó sin nada», le dijo sentándose frente al escritorio. «Era su única hija. Tengo derechos». El licenciado revisó los papeles que ella llevaba. La escritura de la casa vieja, un recibo de venta de hace años, nada más. «El testamento está claro, señora», dijo con calma. «Doña Rosa dejó todo a Pedro Hernández. Está firmado, sellado y registrado. No hay base legal para impugnarlo». «Pero es mi madre», gritó Carmen golpeando la mesa. «Esa finca era de mi padre». «Era de ambos», corrigió el abogado. «Y su madre dispuso de lo suyo como quiso». «Lo siento». Carmen salió furiosa. Caminó por las calles polvorientas, con el sol quemándole la cara. En la plaza vio a unos niños jugando con una pelota de trapo. Uno de ellos era Pedro, que había ido a comprar hilo para su padre. Lo miró con odio. «Tú me robaste lo que era mío», murmuró entre dientes. Esa noche, en la casa vieja, convenció a Anselmo. «Tenemos que hacer algo. Si no, ese mocoso se quedará con todo». Anselmo suspiró. «¿Qué quieres que haga, Carmen? Los papeles son legales. Pues los quemamos, o asustamos al niño, o... no sé, algo». Él la miró con cansancio. «No, Carmen, ya basta. Doña Rosa nos dio trabajo cuando lo necesitábamos. No voy a traicionarla otra vez». Por primera vez, Carmen se quedó sin palabras. Se acostó de espaldas a él, con los ojos abiertos en la oscuridad. En la finca, la vida empezaba a tomar ritmo. Don Luis se mudó al cuarto pequeño que antes ocupaba doña Rosa. Pedro dormía en la cama grande, con la manta sobre los hombros. Cada mañana se levantaba temprano, daba de comer a las gallinas y regaba el huerto. Anselmo lo ayudaba en silencio, enseñándole a atar las cuerdas del columpio y a contar las mazorcas. Una tarde, mientras cargaban leña, Anselmo habló por primera vez. «Tu abuela era una gran mujer, Pedro». El niño asintió, con los ojos fijos en el suelo. «Me enseñó a leer y a ser bueno». Anselmo tragó saliva. «Yo no fui bueno con ella, pero quiero serlo contigo». Pedro lo miró. En sus ojos no había rencor, solo tristeza. Doña Rosa decía que todos merecemos otra oportunidad. Anselmo sonrió apenas. Desde ese día trabajó con más ganas. Ayudó a don Luis a contratar jornaleros para la cosecha y a vender el maíz en el mercado. El dinero entraba poco a poco y la finca volvía a respirar. Carmen apareció una mañana con una bolsa de tela y una sonrisa forzada. «Vine a ayudar», dijo a don Luis. «Soy familia, después de todo». Don Luis la miró con frialdad. «La familia se ayuda cuando vive, no cuando muere. Vete, Carmen».
Ella insistió, pero Pedro salió al corredor. Doña Rosa no quería que vinieras, dijo con voz firme. Y esta es su casa. Carmen abrió la boca para gritar, pero algo en la mirada del niño la detuvo. Dio media vuelta y se fue, sin mirar atrás. Los meses pasaron, la cosecha fue abundante. Vendieron maíz, huevos y leche. Con parte del dinero, don Luis compró un burro para Pedro y arregló el tejado. Anselmo se quedó como capataz, con un sueldo justo y un cuarto en el corral. Nunca más habló de Carmen. Una noche, mientras cenaban sopa de verduras, Pedro preguntó: ¿Crees que doña Rosa nos ve desde algún lado? Don Luis sonrió. Seguro que sí, hijo, y está orgullosa. Pedro asintió. Guardó la nota en una cajita de madera que había hecho con Anselmo. Cada domingo iba al cementerio del pueblo, dejaba flores silvestres en la tumba y le contaba lo que había aprendido en la escuela. La finca prosperaba. Los vecinos venían a comprar, a charlar, a pedir consejo. Pedro crecía fuerte y honrado, con las manos callosas y el corazón limpio. El invierno llegó con lluvias suaves y niebla que cubría los maizales como un velo. La finca estaba en paz. Pedro, ya con 11 años, iba a la escuela en el pueblo y regresaba al atardecer con libros bajo el brazo. Don Luis había comprado una radio pequeña y las noches se llenaban de música ranchera y noticias del mundo. Anselmo se había convertido en parte de la familia. Dormía en el cuarto del corral, comía con ellos y ayudaba en todo. Una tarde, mientras arreglaba la cerca, habló con don Luis. «Quiero pedirle algo», dijo, quitándose el sombrero. «Dime, Anselmo, quiero quedarme aquí para siempre, como capataz, como amigo, como lo que necesiten. Esta finca me salvó». Don Luis lo miró un largo rato. «Doña Rosa te dio una oportunidad. No la desperdicies». «No lo haré». Desde ese día Anselmo trabajó con más orgullo. Enseñó a Pedro a montar el burro, a negociar en el mercado y a leer el cielo antes de la lluvia. El niño lo llamaba tío Anselmo, y él sonreía como si fuera la primera vez. Carmen, mientras tanto, vivía en el pueblo. Había alquilado un cuarto pequeño detrás de la cantina, trabajaba lavando ropa y comía lo justo. A veces pasaba por la plaza y veía a Pedro comprando cuadernos. Lo miraba con odio, pero no se acercaba. Sabía que había perdido. Una mañana de primavera, Pedro encontró una carta en el buzón de la finca. Era del notario. La abrió con manos temblorosas. «Estimado Pedro Hernández, doña Rosa dejó una cuenta bancaria a tu nombre con ahorros adicionales. Son para tu educación y para la finca. Ven cuando puedas. Atentamente, Lic. Morales». Pedro corrió a contárselo a su padre. Don Luis lloró en silencio. Anselmo sonrió. «Tu abuela pensó en todo, pequeño. Fueron al banco esa misma semana. La cuenta tenía $5,000, una suma que parecía un sueño. Pedro decidió usarla para comprar semillas nuevas, un tractor pequeño y pagar la escuela hasta la secundaria. Los años pasaron. Pedro creció. A los 15 ya manejaba la finca como un adulto. Contrató a 2 jornaleros más, amplió el huerto y construyó un gallinero nuevo. Anselmo era su mano derecha y don Luis se ocupaba de las cuentas. Una tarde, mientras revisaban el maíz, Pedro dijo: «Quiero hacer algo por doña Rosa». «¿Qué, hijo?» «Una placa en el algodonero, con su nombre y una frase». Anselmo asintió. La que ella siempre decía: «El corazón noble nunca olvida». Encargaron la placa al herrero del pueblo. La colocaron bajo el columpio, con una ceremonia sencilla. Vinieron los vecinos. Don Luis habló unas palabras. Pedro leyó la nota de doña Rosa. Anselmo se quedó atrás, con los ojos húmedos. La finca siguió prosperando. Pedro estudió agronomía en la capital. Regresaba los fines de semana y aplicaba lo aprendido. Plantó frutales, instaló riego por goteo y vendió productos en el mercado dominical. La gente venía de lejos a comprar sus tomates y su miel. Carmen envejeció sola.
A veces la veían en el pueblo, con el cabello gris y la espalda encorvada. Nunca volvió a la finca. Un día simplemente desapareció. Dicen que se fue a otra ciudad, buscando trabajo que nunca encontró. Pedro se casó a los 25 con una maestra del pueblo. Tuvieron 2 hijos, una niña que llamó Rosa y un niño que llamó Manuel. Les enseñó a trabajar la tierra, a respetar a los mayores y a dar sin esperar nada. Cada atardecer la familia se sentaba en el corredor. Pedro mecía a sus hijos en el columpio, bajo la placa que brillaba con el sol poniente. Contaba la historia de Doña Rosa, la abuela que eligió el corazón sobre la sangre, y así la finca vivió. Porque el amor verdadero no se hereda por ley, sino por ejemplo. Los años corrieron como el agua del arroyo en temporada de lluvias. Pedro, ya un hombre de 30 años, dirigía la finca con mano firme y corazón abierto. La casa de madera se había ampliado. Un dormitorio más para los niños, una cocina grande con estufa de leña y un porche nuevo donde colgaba la hamaca que Rosa, su hija mayor, adoraba. El algodonero seguía en pie, más ancho y frondoso, con la placa de bronce reluciente bajo sus ramas. Doña Rosa, el corazón noble nunca olvida. Cada mañana Pedro se levantaba antes del alba, encendía la lámpara de queroseno, preparaba café y salía al corral. Anselmo, con el cabello blanco pero la espalda recta, lo esperaba junto al burro que ya era viejo. Juntos revisaban las vacas, contaban los huevos y planeaban el día. Don Luis, abuelo orgulloso, se ocupaba de los nietos. Les enseñaba a sembrar maíz en macetas y a reconocer las estrellas. Una tarde de otoño, mientras cargaban sacos de frijol para el mercado, Pedro recibió una visita inesperada. Un hombre flaco, de traje raído y maletín gastado, se detuvo frente a la cerca. «¿Pedro Hernández?», preguntó con voz temblorosa. «El mismo. Soy el licenciado Morales. Vengo del pueblo. Con noticias». Pedro lo invitó a pasar. Sentados en el porche, con una jarra de agua fresca entre ellos, el abogado abrió el maletín. «Hace años, doña Rosa dejó una carta sellada. Me pidió que se la entregara cuando cumplieras 30 años. Dijo que entonces entenderías». Pedro tomó el sobre amarillento. Su nombre estaba escrito con la letra temblorosa pero elegante de la anciana. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada y una llave pequeña de latón. Leyó en voz alta. «Mi querido Pedro, si lees esto es porque has crecido fuerte. Y bueno, como yo soñé. La finca es tuya, pero esta llave abre algo más. En el pueblo, detrás de la iglesia, hay una casa pequeña que compré en secreto. Está a tu nombre. Úsala para lo que tu corazón dicte. Escuela, hospital, refugio. Lo que el mundo necesite. Nunca olvides, la riqueza verdadera no está en la tierra, sino en lo que hacemos con ella. Te quiere, tu abuela Rosa». Pedro se quedó en silencio. Anselmo, que escuchaba desde la puerta, se acercó. «¿Otra casa?», preguntó con asombro. «Otra herencia», respondió Pedro con los ojos brillantes. Al día siguiente fueron al pueblo. La casa estaba en una calle tranquila, con paredes de adobe y un jardincito delantero. La llave giró sin esfuerzo. Dentro olía a cerrado, pero todo estaba en orden. Una mesa, sillas, una cama y un arcón con mantas tejidas a mano. En la pared un retrato descolorido de doña Rosa y don Manuel el día de su boda. Pedro decidió convertirla en una escuela rural. Contrató maestros, compró pupitres y abrió las puertas a los niños que no podían pagar el transporte al pueblo. La llamaron Escuela Doña Rosa. Cada mañana los pequeños llegaban corriendo, con mochilas de tela y sonrisas grandes. Anselmo se encargó del mantenimiento. Pintó las paredes de blanco, plantó flores y colgó una campana en la entrada. Los domingos Pedro daba clases de agricultura, cómo sembrar, cómo cuidar la tierra, cómo respetar lo que da de comer. Una mañana, mientras barría el patio de la escuela, Anselmo vio a una mujer mayor sentada en la plaza.
Estaba demacrada, con el cabello gris y un bastón improvisado. Era Carmen. Se acercó con paso lento. ¿Carmen? Ella levantó la vista. Sus ojos estaban hundidos, pero aún brillaba en ellos un rescoldo de orgullo. «¿Qué quieres?», preguntó con voz ronca. «Ven, siéntate, te traigo agua». Le dio un vaso. Ella lo tomó con manos temblorosas. «¿Esta es la casa de mi madre?», preguntó al fin. «Sí». Pedro la convirtió en escuela. Carmen miró el edificio, los niños jugando, la campana sonando. «No me dejó nada», murmuró. «Te dejó la oportunidad de ser mejor», dijo Anselmo. «Pero la rechazaste». Ella bajó la cabeza. Por primera vez, no respondió. Pedro salió en ese momento, vio a su madre y se detuvo. Carmen lo miró. «Has crecido», dijo ella. «Tú también envejeciste», respondió él con calma. Se hizo un silencio largo. Luego Carmen se levantó. «No vine a pedir, solo quería ver». Pedro asintió. «Puedes venir cuando quieras, la escuela está abierta para todos». Ella no respondió. Se alejó cojeando por la calle, sin mirar atrás. Esa noche Pedro contó todo a su esposa y a don Luis. Anselmo se quedó callado. «¿Crees que volverá?», preguntó Rosa, la niña. «Tal vez», dijo Pedro. «Pero ya no importa. Esta es nuestra familia». La escuela Doña Rosa creció. De 10 alumnos pasó a 30, luego a 50. Llegaban niños de fincas lejanas, algunos descalzos, otros con zapatos rotos. Pedro amplió el edificio. Un salón más, un comedor, un pequeño huerto donde aprendían a sembrar. Los domingos, las madres traían tortillas y frijoles. Los padres ayudaban a reparar techos. Anselmo, ya con 70 años, seguía siendo el alma del lugar. Barría, pintaba, contaba historias a los niños sobre la mujer que lo había perdonado. Le decían «Abuelo Anselmo», y él sonreía con dientes flojos, pero corazón lleno. Una tarde, un autobús viejo se detuvo frente a la escuela. Bajó un grupo de maestros voluntarios de la capital. Traían libros, pizarrones, uniformes donados. Pedro los recibió con abrazo. Durante una semana capacitaron a los profesores locales y dejaron material para años. En la ceremonia de clausura, Pedro habló frente a todos. «Esta escuela no es mía, es de Doña Rosa. Ella nos enseñó que la verdadera herencia no se mide en tierra, sino en lo que dejamos en los demás». Los niños aplaudieron. Rosa, su hija, de 10 años, leyó un poema que había escrito. «Mi bisabuela no me conoció, pero me dejó un columpio, un algodonero y un corazón que late en cada niño que aprende aquí». Don Luis lloró. Anselmo aplaudió hasta que le dolieron las manos. Carmen volvió una vez más. Era invierno, llovía fino. Entró a la escuela temblando, con un chal viejo sobre los hombros. Pedro la vio desde el comedor. «Madre», dijo simplemente. Ella no respondió. Se sentó en un banco, mirando a los niños comer sopa caliente. Una niña pequeña se acercó. «¿Quieres sopa, señora?». Carmen asintió. Comió en silencio. Cuando terminó, se levantó. «Gracias», dijo y salió. Nunca más volvió. Pedro siguió adelante. Amplió la finca, plantó aguacates, instaló paneles solares, construyó un establo nuevo. Exportó miel a la ciudad y ganó premios en la feria agrícola. Pero nunca olvidó el origen. Cada año, el día del aniversario de la muerte de Doña Rosa, la familia y los vecinos se reunían bajo el algodonero. Encendían velas, cantaban rancheras y contaban la historia. Los niños más pequeños preguntaban, ¿era bruja la Doña Rosa? No, respondía Pedro. Era una mujer que eligió amor sobre rencor. Anselmo murió a los 82, en paz, en su cuarto del corral. Lo enterraron junto a Doña Rosa. Pedro puso una placa pequeña. Aquí yace Anselmo, quien aprendió tarde pero aprendió bien. Don Luis se fue 2 años después, sonriendo en la mecedora. Lo enterraron al otro lado con su sombrero en el pecho. Pedro envejeció con dignidad.
Su cabello se volvió blanco, pero sus manos seguían fuertes. Rosa estudió medicina, Manuel agronomía. Ambos regresaban los fines de semana para ayudar. Una tarde, ya mayor, Pedro se sentó en el columpio con su nieta en las rodillas. El algodonero susurraba con el viento. «Cuéntame de la bisabuela», pidió la niña. Pedro sonrió. Era una mujer que perdió todo y lo recuperó con el corazón. Y así, bajo el sol poniente, la historia seguía viva. Porque la sangre no siempre une, pero el amor bien dado nunca muere. El tiempo, como el viento del valle, no se detiene ante nadie. Pedro, ya con canas que brillaban como plata bajo el sol, pasaba sus días entre la finca y la escuela Doña Rosa, que ahora era un faro de esperanza en la región. La casa de adobe en el pueblo se había transformado en un edificio de 2 plantas, con aulas llenas de risas, un comedor que olía a frijoles y tortillas, y un patio donde los niños jugaban al fútbol con una pelota remendada. La finca, por su parte, era un vergel, maizales dorados, aguacates gordos, un apiario que zumbaba con vida y un corral donde las vacas mugían contentas. El algodonero, testigo silencioso, seguía en pie, con su placa reluciente y el columpio que ya había mecido a 3 generaciones. Rosa, la hija mayor de Pedro, era ahora doctora. Regresaba los fines de semana desde la capital, con su maletín lleno de medicinas y una sonrisa que recordaba a Doña Rosa en sus mejores días. Atendía a los niños de la escuela, curaba heridas, enseñaba a lavarse las manos y vacunaba a los jornaleros. Manuel, su hermano, había estudiado agronomía y dirigía la finca con mano experta. Había instalado riego por goteo, comprado un tractor nuevo y ganado un premio estatal por su miel orgánica. Los domingos la familia se reunía en el porche. Pedro en la mecedora, Rosa con su esposo y sus hijos, Manuel con su esposa y una niña que correteaba descalza, como Carmen en otro tiempo. Una mañana de primavera, mientras Pedro revisaba las cuentas con Manuel, Rosa llegó corriendo desde la escuela. «¡Papá! ¡Tienes que venir!», gritó agitada. «¿Qué pasa, hija?» «Hay una carta del licenciado Morales. Dice que es urgente». Pedro frunció el ceño. El viejo abogado había fallecido años atrás y su hijo llevaba la oficina. Tomó la camioneta y fue al pueblo. En la notaría, el joven Morales lo recibió con una carpeta gruesa. «Mi padre dejó esto para ti», dijo, entregándosela. «Me pidió que te la diera cuando cumpliera 60 años. Dijo que era el último deseo de Doña Rosa». Pedro abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había un testamento complementario, una carta y un mapa dibujado a mano. Leyó la carta en voz alta, con la voz quebrada. «Mi querido Pedro, si lees esto, has vivido lo suficiente para ver cómo una semilla de bondad crece más que cualquier maizal. La finca y la escuela son tuyas, pero hay algo más. En las colinas del norte, donde el arroyo forma un recodo, compré un terreno hace años. Nadie lo sabe, ni siquiera don Manuel en su momento. Está a tu nombre. No es grande, pero tiene agua y buena tierra. Haz con él lo que tu corazón te diga, un parque, un refugio, otra escuela, o déjalo para que los pájaros canten. Nunca olvides que la vida nos quita, pero también nos da. Yo perdí una hija, pero gané un nieto. Tú perdiste una abuela, pero heredaste un legado. Con amor, tu Rosa». Pedro miró el mapa. El terreno estaba a unas leguas, en un lugar que él conocía, un claro rodeado de encinos donde Doña Rosa solía llevarlo a recoger moras cuando era niño. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. «¿Qué vas a hacer, papá?», preguntó Rosa, que había ido con él. Pedro sonrió. «Vamos a verlo». Esa misma semana toda la familia subió a las colinas. El terreno era tal como Doña Rosa lo describió. Un claro verde, con el arroyo cantando entre las piedras y un grupo de encinos que daban sombra. Pedro se sentó bajo uno de ellos, como hacía de niño, y cerró los ojos. Sintió la presencia de la anciana, como si estuviera en la mecedora a su lado. Decidieron construir un parque.
Contrataron albañiles, plantaron árboles frutales, hicieron un estanque para patos y un sendero para caminar. En el centro colocaron una estatua sencilla, Doña Rosa sentada en una mecedora, con un niño a sus pies. La inscripción decía: para quienes eligen el corazón. El parque se inauguró un domingo de verano. Vinieron familias de todo el valle, con canastas de comida y guitarras. Los niños corrieron, las madres charlaron, los abuelos contaron historias. Pedro dio un discurso breve. Doña Rosa nos enseñó que la sangre no garantiza amor, pero el amor garantiza familia. Este parque es para todos, para los que tienen, para los que no, para los que vienen y los que se van. La gente aplaudió. Rosa cantó una ranchera que Doña Rosa adoraba. Manuel repartió miel a los niños. La nieta de Pedro, con el cabello trenzado como Carmen en su infancia, se columpió en una hamaca nueva, riendo al viento. Los años siguieron. Pedro envejeció con gracia. A los 70 dejó la dirección de la finca a Manuel y la escuela a Rosa, pero nunca dejó de visitar el parque. Se sentaba bajo la estatua, hablaba con los visitantes y contaba la historia de la anciana que lo salvó con una taza de té y un corazón abierto. Una tarde, mientras mecía a su bisnieta en el parque, sintió un pinchazo en el pecho, como Doña Rosa en sus últimos días. Sonrió. Sabía que era hora. Esa noche, en la casa de la finca, se acostó en la cama grande, con la manta tejida sobre los hombros. Rosa y Manuel estaban a su lado con sus familias. Pedro tomó la mano de su bisnieta. «Cuida el algodonero», susurró, «y nunca dejes de ser buena». Cerró los ojos y se fue en paz, con el canto del arroyo en los oídos y el amor de su familia en el corazón. Lo enterraron junto a Doña Rosa, Anselmo y Don Luis. La placa nueva decía: Pedro Hernández sembró amor donde hubo dolor. La finca, la escuela y el parque siguieron vivos. Rosa abrió una clínica en la escuela. Manuel exportó aguacates a otros países. La bisnieta de Pedro, llamada Rosa en honor a la anciana, creció corriendo entre los maizales, aprendiendo a tejer, a curar y a sembrar. Y cada atardecer bajo el algodonero, alguien se sentaba en el columpio y miraba el horizonte. La historia de Doña Rosa se contaba en las escuelas, en las fogatas, en las sobremesas. Los niños preguntaban: ¿era rica la Doña Rosa? Y los mayores respondían: era rica de corazón. Y eso vale más que cualquier tierra, porque la vida enseña con fuerza. La sangre no siempre agradece, pero el corazón noble nunca olvida, y el amor bien dado es la única herencia que no se pierde con el tiempo.